Imagina el desierto del Sáhara. Ahora imagina que ese mismo lugar fue, durante miles de años, completamente verde. No como una metáfora, sino como un hecho documentado, respaldado por evidencia geológica, registros de sedimentos, ADN antiguo y arte rupestre que todavía puede visitarse hoy. Hubo un periodo real en la historia humana en el que uno de los territorios más secos y hostiles del planeta era, en cambio, una sabana enorme llena de lagos, ríos, hipopótamos, jirafas y cocodrilos, empapada por lluvias monzónicas tan constantes que las personas que vivían allí construyeron asentamientos completos dentro de refugios de roca que el agua había esculpido en una región donde hoy no queda ni rastro de humedad. Ese periodo se conoce como el periodo húmedo africano. Duró aproximadamente 10.000 años, y quienes lo vivieron no solo sobrevivieron, prosperaron. Pintaron miles de imágenes de personas nadando y de búfalos de agua en las paredes de las cuevas, y dejaron un registro genético tan detallado que todavía hoy los científicos extraen ADN antiguo de sus huesos, reconstruyendo poco a poco quiénes eran esas personas y cómo lograron construir vidas enteras alrededor de un clima que desde entonces desapareció por completo de esa región. Y aquí aparece la pregunta que vale la pena hacerse: ¿cómo se sobrevive a una lluvia que no da tregua cuando no existe el concreto, ni los impermeables, ni un simple paraguas? Cuando el cielo no deja de llover temporada tras temporada, a veces durante años seguidos, sin ningún pronóstico que anticipe cuándo podría terminar. La respuesta tiene que ver con reservorios de agua subterránea escondidos bajo la tierra, con pieles de animales tratadas con una precisión sorprendente, y con civilizaciones enteras cuya supervivencia dependía del ciclo de inundación de un único río. Para nuestros antepasados, la lluvia no siempre fue el enemigo. En muchos casos, fue exactamente la razón por la que la civilización llegó a ser posible. Empecemos por el problema más básico que genera la lluvia, porque en realidad no es la humedad en sí misma, es el frío. La hipotermia, y no el ahogamiento, es la amenaza principal de la lluvia sostenida en la mayoría de los ambientes, en especial en los climas templados o fríos, donde los humanos antiguos pasaron largos tramos de su historia evolutiva. La piel y la ropa mojadas pierden calor mucho más rápido que las secas, porque el agua conduce el calor lejos del cuerpo con mucha más eficiencia que el aire. Una persona puede resistir temperaturas sorprendentemente bajas siempre que se mantenga seca. Esa misma persona, empapada, puede desarrollar hipotermia en cuestión de horas, incluso a temperaturas que de otro modo no representarían ningún riesgo. Esto significa que el problema más urgente que debían resolver los humanos antiguos no era impedir que la lluvia entrara por completo, algo muchas veces imposible con la tecnología disponible. El verdadero desafío era mantener sus propios cuerpos lo bastante secos, con la frecuencia necesaria, para evitar cruzar ese umbral tan letal, temporada tras temporada, generación tras generación. Aquí entra en juego la ropa, y resulta mucho más sofisticada que la típica imagen del cavernícola envuelto de cualquier manera en una piel de animal. La ropa confeccionada con piel, raspada, estirada y tratada mediante un proceso largo de varios pasos, ofrecía tanto impermeabilización real como aislamiento térmico genuino, una combinación que las marcas modernas de ropa para exteriores todavía invierten enormes presupuestos en intentar replicar con materiales sintéticos, muchas veces con resultados apenas parciales. El lado exterior de la piel desviaba el agua de forma parecida a como las plumas de un pato repelen la lluvia, mientras que la capa interior atrapaba el aire tibio contra el cuerpo, una envoltura térmica temprana que los sistemas modernos de ropa por capas siguen imitando en esencia. Algunas culturas incluso trataban las pieles con grasas y aceites animales para mejorar todavía más su resistencia al agua, frotando grasa procesada sobre el cuero durante días. Nada de esto sucedió por casualidad. Representaba generaciones de conocimiento acumulado y puesto a prueba una y otra vez, qué animales daban las pieles más resistentes al agua, cómo debían procesarse y curarse, y de qué manera había que cortar y coser las prendas para que el agua no encontrara su camino a través de costuras mal selladas. El refugio importaba tanto como la ropa, y los humanos antiguos enfrentaron ese desafío con un nivel de ingenio arquitectónico que rara vez se reconoce. Las cuevas y refugios naturales de roca eran la solución más evidente donde la geología lo permitía, ofreciendo un techo ya terminado, tallado por el agua y el tiempo, con paredes lo bastante gruesas como para mantenerse secas sin importar cuánto durara la tormenta afuera. Donde no había cuevas disponibles, los constructores antiguos recurrieron a techos de pendiente pronunciada, cubiertos con capas gruesas de paja tejida con juncos, hierbas u hojas de palma. Esa pendiente no era una decisión estética, era ingeniería funcional, perfeccionada a lo largo de generaciones de prueba y error. El agua corre por una pendiente pronunciada mucho más rápido de lo que puede filtrarse a través de un techo bien dispuesto en capas, canalizándose hacia abajo y fuera del borde antes de empapar el espacio habitable. Algunas culturas construyeron viviendas con pisos elevados, pensadas específicamente para lidiar con inundaciones prolongadas, levantando toda el área habitable sobre postes clavados en el suelo.
Esta solución aparece de manera independiente en climas y continentes completamente distintos, desde las casas sobre pilotes del sudeste asiático hasta las construcciones palafíticas de la Europa prehistórica, construidas por pueblos que jamás tuvieron contacto entre sí pero llegaron a conclusiones notablemente parecidas. La lógica es idéntica en todos lados: si no puedes impedir que el agua llegue, simplemente construye por encima de donde el agua terminará cuando llegue con fuerza. Los canales de drenaje excavados alrededor de un asentamiento, incluso los más rudimentarios, podían desviar el agua de escorrentía lejos de las zonas habitables y de los depósitos de almacenamiento, evitando el agua estancada que de otro modo pudriría los alimentos guardados y volvería miserable el ambiente de vida durante una temporada larga de lluvias. Ahora bien, aquí la historia se vuelve mucho más dramática. Hace aproximadamente entre 14.500 y 5.000 años, la región que hoy conocemos como el desierto del Sáhara vivió lo que los científicos llaman el período húmedo africano, apodado el Sáhara Verde. Durante ese período, el monzón africano se desplazó mucho más al norte de lo que lo hace hoy, llevando lluvias abundantes y sostenidas a una región que actualmente es uno de los paisajes más secos e inhóspitos del planeta. Se formaron lagos donde hoy solo hay roca y arena por cientos de kilómetros. Corrían ríos donde ahora únicamente existen dunas interminables. Praderas de sabana se extendían por territorios que hoy no logran sostener nada más grande que algunos arbustos aferrados a sobrevivir. El arte rupestre antiguo descubierto en esta región, documentado por primera vez por un explorador alemán a mediados del siglo XIX, muestra un mundo casi imposible de reconciliar con el Sáhara que la mayoría imagina hoy: nadadores, hipopótamos, jirafas, elefantes y manadas de ganado conducidas por cazadores, pintado sobre un paisaje que actualmente no podría mantener con vida a ninguno de esos animales por más de unas horas. La población humana en el Sáhara creció rápidamente durante este periodo húmedo, asentándose en refugios de roca como el de Takarkori, en el suroeste de Libia, donde los arqueólogos han encontrado casi 5.000 años de ocupación humana continua. Los investigadores incluso extrajeron ADN antiguo de individuos enterrados allí hace aproximadamente 7.000 años, revelando un linaje genético del norte de África hasta entonces desconocido, que permaneció aislado durante miles de años, adaptándose en silencio a un ambiente que hoy asumiríamos siempre hostil. Pero el Sáhara Verde no duró para siempre, y la manera en que terminó dice tanto sobre la resiliencia humana como la manera en que comenzó. La transición de regreso al desierto no fue un evento repentino. Los registros de sedimentos de una cuenca en el sur de Etiopía muestran que el final fue gradual pero turbulento, marcado por sequías repetidas que duraban entre 20 y 80 años cada una, cada aproximadamente 160 años, intercaladas con episodios repentinos de humedad extrema antes de que las lluvias volvieran a fallar. Un clima inestable que osciló de un extremo a otro antes de secarse de manera definitiva. Las comunidades que atravesaron esa transición tuvieron que adaptarse una y otra vez a cambios drásticos entre inundaciones y sequías, a veces dentro de una misma vida humana. Cuando las lluvias finalmente se retiraron de forma permanente, hace aproximadamente 5.000 años, esas poblaciones migraron siguiendo el agua hacia el sur y el este. Algunas hacia el valle del Nilo, otras hacia el Sahel, otras hacia el lago Chad y el valle del río Níger, llevando consigo generaciones de conocimiento acumulado sobre cómo vivir junto a lluvias impredecibles. Este mismo patrón, civilizaciones que surgen y caen según el ritmo de la lluvia estacional, se repite en otras partes del mundo antiguo. En el Valle del Indo, hace aproximadamente 4.500 años, lluvias monzónicas fuertes y confiables permitieron a los harapanos cultivar las llanuras aluviales del río Indo, sosteniendo ciudades sofisticadas con planificación urbana y sistemas de saneamiento que rivalizaban con cualquier otra cosa construida en el mundo en ese momento. Cuando el monzón se debilitó, sus ciudades fueron abandonadas poco a poco en favor de asentamientos más pequeños cerca de fuentes de agua confiables en las estribaciones del Himalaya. Mientras tanto, en la península sur, donde antes bastaba con la abundancia natural para sostener a cazadores-recolectores, el ambiente se volvió más árido, y las personas se vieron obligadas a adoptar asentamientos agrícolas permanentes por pura necesidad. Una civilización colapsó porque la lluvia de la que dependía desapareció. Otra nació porque la abundancia natural de la que dependía se secó casi al mismo tiempo, en otro punto del mismo subcontinente. En América Latina conocemos esta dinámica desde adentro. Los aztecas construyeron Tenochtitlán sobre el agua, y para cultivar en ese entorno crearon las chinampas. Parcelas de tierra fabricadas a mano sobre las aguas poco profundas del lago Texcoco, con canales que funcionaban como sistema de riego, vía de transporte y regulador de temperatura. Convirtieron el agua en el fundamento de su producción de alimentos y en el eje de toda su economía. Los Tiwanaku, cerca del lago Titicaca, desarrollaron los camellones. Campos elevados rodeados de canales que recibían las lluvias y el exceso de agua, mientras que el agua almacenada absorbía calor solar durante el día y lo liberaba lentamente durante las noches de helada, protegiendo los cultivos.
Habían transformado la amenaza de la lluvia excesiva en un sistema de calefacción agrícola. Los mayas gestionaban el agua en la península de Yucatán con una sofisticación que llevó décadas descifrar. Sin ríos superficiales permanentes, dependían de cenotes, aguadas y un sistema de reservorios artificiales para almacenar el agua de las lluvias estacionales y distribuirla durante los meses secos. La supervivencia de ciudades con decenas de miles de personas no fue accidental, fue el resultado de generaciones de ingeniería hidráulica perfeccionada. Hay un elemento de la supervivencia prehistórica que los investigadores apenas comenzaron a comprender del todo: el agua subterránea. Un estudio centrado en el Valle del Rift de África Oriental, conocido como la cuna de la humanidad, encontró que la supervivencia durante los periodos áridos más intensos pudo depender en gran medida de redes de manantiales naturales, y no únicamente de la lluvia o de los ríos y lagos que ésta alimentaba en la superficie. Ciertos tipos de roca almacenan en silencio el agua de lluvia caída durante los periodos más húmedos y la liberan después lentamente durante años, incluso en tramos prolongados de sequía. Esto significa que nuestros antepasados no dependían solo de la lluvia de una semana o un mes cualquiera, sino de un reservorio natural de liberación lenta que suavizaba la impredecibilidad de la lluvia hasta convertirla en algo mucho más parecido a un suministro confiable. Las comunidades asentadas cerca de estos sistemas naturales tenían una ventaja de supervivencia real, sin importar qué tan hábiles fueran construyendo refugios o confeccionando ropa impermeable, lo que sugiere que la geografía misma jugó un papel decisivo en determinar qué poblaciones lograron perdurar. Las inundaciones merecen mención aparte, porque la lluvia interminable no solo implica frío, eventualmente significa que el agua sube. Las estrategias de manejo de inundaciones más antiguas conocidas datan de aproximadamente 7600 años antes de Cristo. Las comunidades que vivían junto al Nilo en Egipto y al Tigris y el Éufrates en Mesopotamia aprendieron no solo a tolerar las inundaciones estacionales, sino a depender activamente de ellas. La crecida anual del Nilo depositaba una capa fresca de limo rico en nutrientes sobre la llanura aluvial, cada año sin falta, renovando las tierras de cultivo sin que hiciera falta ningún trabajo humano. La agricultura del antiguo Egipto no estaba pensada para evitar la inundación, estaba construida por completo alrededor de ella. El momento de la siembra, la cosecha e incluso las festividades religiosas se organizaban directamente en función de cuando se esperaba que las aguas subieran y bajaran. Pero esa dependencia exigía también ingeniería sofisticada. Cuando la crecida llegaba con más fuerza de lo esperado, gobernantes y líderes locales construían presas y terraplenes para proteger asentamientos y tierras de cultivo de inundaciones que se volvían destructivas en lugar de beneficiosas. Un cálculo de riesgo que los ingenieros antiguos resolvían constantemente, como construir infraestructura que reciba una inundación moderada mientras protege a toda la comunidad de una catastrófica, cuando ambas se ven casi idénticas en sus primeras horas. Al reunir todo esto, la imagen que surge de cómo los humanos antiguos sobrevivieron a la lluvia interminable no es la de una resistencia pasiva, esperando sin poder hacer nada a que el cielo se despejara. Es la imagen de una adaptación activa y sofisticada, desarrollada en múltiples frentes al mismo tiempo, perfeccionada a lo largo de incontables generaciones. Ropa diseñada para mantener los cuerpos secos y cálidos. Refugios con techos que desvían el agua, pisos elevados y canales de drenaje. Patrones de migración que seguían el avance y retroceso de los monzones a lo largo de miles de años. Reservorios subterráneos que suavizaban la impredecibilidad de la lluvia. Y sistemas agrícolas enteros, en Egipto, el Valle del Indo, las chinampas aztecas y los camellones Tiwanaku, construidos deliberadamente para depender por completo de las inundaciones. El Sáhara fue verde alguna vez porque la lluvia simplemente nunca pareció detenerse durante 10.000 años, transformando de arriba abajo el clima y la ecología de todo un continente. Y las personas que vivieron ese diluvio sostenido no se limitaron a sobrevivir esperando que todo terminara. Construyeron refugios de roca que todavía siguen en pie hoy. Crearon un arte que sigue conmoviendo a quienes lo observan miles de años después. Dejaron un registro genético que los científicos todavía están reconstruyendo en laboratorios en este mismo momento, todo en un esfuerzo por entender cómo una población entera se adaptó, generación tras generación, a un mundo definido casi por completo por el agua que caía sin parar desde el cielo. Durante más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones modernas llevan existiendo, la lluvia no era simplemente algo que soportar con resignación. En suficientes lugares, a lo largo de suficiente historia humana, fue exactamente la razón por la que la supervivencia, y finalmente la civilización, llegó a ser posible. Si esta historia te dejó pensando en lo que somos capaces de construir cuando la naturaleza no nos da tregua, quédate por acá, porque en Curioso Naranja todavía hay mucho más para descubrir sobre cómo nuestros antepasados aprendieron a convivir con un planeta que nunca dejó de ponerlos a prueba.